el mensaje que pudimos apreciar, mucha atención, de Jaime Vela, el comandante general de las Fuerzas Armadas, ayer en rueda de prensa junto con la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. Ahora son las 7 de la mañana con 7 minutos y tenemos invitado. Gracias por estar aquí, por venir a Radio Morena, Juan Bajaña Granja, vocero del Comité Provincial del Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador, PCMLE. Buenos días, don Juan Bajaña, gracias por venir a Radio Morena. Buenos días, gracias por este espacio. Quiero iniciar manifestando que los comunistas marxistas leninistas del Ecuador expresamos nuestra solidaridad con la gente del pueblo, que es la principal afectada en todo este clima de violencia. Usted podrá darse cuenta que son los dueños de pequeños negocios, que es la gente de los barrios pobres, que son los policías de tropa los que principalmente sufren las consecuencias de todo este ambiente de violencia. Y bien se ha manifestado que este ambiente de violencia está en íntima relación con el negocio del narcotráfico. Negocio del narcotráfico que deja miles de millones de dólares, un gran negocio. Plata que no se queda en los bolsillos de los hacheros, que no se queda en los bolsillos del que vende un producto en el barrio, algún producto de alguna sustancia, sino que, como se ha manifestado, plata que va de una u otra manera a la banca, va a las grandes empresas, sirve para los grandes negocios, o sea, que sirve para alimentar las grandes ganancias de las oligarquías, de la burguesía. Por eso los comunistas marxistas leninistas del Ecuador señalamos que el problema que se vive actualmente en el Ecuador, que no es estos días, que se ha venido incrementando, que ha llegado a una situación mayor, está en íntima relación con los problemas sociales que se han venido manifestando hace largo rato en el Ecuador. Los niveles de pobreza han aumentado, el problema del desempleo está a la orden del día, el tema que la juventud no tiene opciones ni para trabajar ni para estudiar, están allí ahora las consecuencias que se están expresando. Por eso nuestro partido ha señalado que todo este problema, toda esta situación que tiene una unidad, que tiene una relación, efectivamente es un problema estructural. Se deben tomar medidas ahora de manera urgente, se deben tomar medidas emergentes, medidas inmediatas, pero esas medidas no van a resolver el problema de fondo. Vivimos en un país y en el mundo en general en donde las estructuras económicas, políticas, corresponden a los intereses de una minoría. Estas estructuras tienen nombre y se llaman capitalismo, una sociedad que existe bajo los principios, los intereses de la burguesía y existe bajo las reglas de enriquecimiento de ese sector. Por eso señalamos entonces de que la solución plena, efectiva de este problema que hoy vivimos, que repito, está en íntima relación con otro, está en relación también con quien dirija el Estado, quien esté en el poder. Será solamente el gobierno de los trabajadores en el poder, que podrá implantar otro tipo de Estado. Podrá plantear un Estado en que en verdad dé solución a los problemas de la población, un Estado de carácter solidario, un Estado incluyente. Y ese Estado tiene nombre, de carácter socialista, cosa que de ninguna manera nunca ha estado interesado en ningún sector de la derecha con cualquier disfraz que aparezca. Ahora se llaman progresistas, antes se llamaban socialismo siglo XXI y cosas por el estilo. Entonces nuestro partido deja planteado de manera clara y expresa que la solución plena, efectiva, va a estar dado en el hecho de que haya un cambio radical de la sociedad en el Ecuador. ¿Que deben tomarse medidas ahora? Claro, correctamente tienen que tomarse medidas. ¿Cuáles, por ejemplo? Permítame recordar un asunto. El caso Metástasis puso de manifiesto que con el narcotráfico están embarrados gente del poder ejecutivo, legislativo, judicial, de la cúpula de las Fuerzas Armadas, de la policía, de la prensa, de las diferentes instituciones del Estado. Entonces, una primera cosa que se necesita es hacer una plena depuración, pues, de los organismos que tienen, bajo las normas legales actualmente en el país, la obligación de cuidar por la seguridad. Se denunció con nombre y apellido que hay generales dentro de las cúpulas de la policía y las Fuerzas Armadas. Se depuró a uno de ellos. Y bien decían en un programa anteanoche, bueno, ¿y los representantes de los otros grupos qué pasa? Y ellos relacionaban al hecho de que la salida de Fito, porque aquí no ha habido fuga, aquí ha habido una salida de Fico y del señor Pico, o sea, se han mandado a cambiar,
no es una cosa improvisada, es una cosa que fue planificada y todas estas cosas se planifican porque existen medios, existen posibilidades, condiciones, elementos que permiten todo ello. Pero el presidente ha dicho que hay fuga. ¿Están mintiéndole entonces al pueblo ecuatoriano? Bueno, yo no escuché que había fuga cuando el primer domingo dijo que no aparecía. Y bien dijo alguien en el otro día, ya apareció Fico. Fito, ¿y dijeron dónde? En el Facebook, ¿no? Igual lo que pasó, si ustedes ven los videos de este señor Pico en Riobamba, cómo es que sale de la cárcel, ¿no? No hay tal cosa, lo estaban buscando, dicen, en la alcantarilla, alguna cosa por el estilo. O sea, repito, no son hechos aislados, no podemos ver los hechos al margen de lo que se ha venido denunciando aquí en el Ecuador, que el caso Metástasis puso ya más al descubierto, cosas que hace rato se venían manifestando. Y nosotros creemos que es necesario, repito, que se tomen medidas que permitan garantizar la seguridad de la población. Aquí existen instituciones para ello. Entonces, esas instituciones tienen que dar confianza a la gente, tienen que dar confianza a la población y dar confianza de demostrar que ha habido depuración en sus cúpulas, en sus niveles de dirección de lo que se ha venido denunciando hace algún rato. Y se tienen que tomar medidas efectivas y no vengan ahora con la consulta, que todo el mundo ha coincidido que con esa consulta, en los términos que fue planteada, no se va a resolver nada, ¿ya? Cuidado, denunciaba un experto en estos problemas de seguridad, que no nos olvidemos que existe en marcha el Plan Ecuador. Ya el Pentágono de los Estados Unidos hizo un acuerdo con las Fuerzas Armadas aquí en el Ecuador y que en el Parlamento de los Estados Unidos se aprobó una ley que está en la consideración de la Corte Constitucional para que los Estados Unidos pueda actuar libremente en territorio ecuatoriano. No podemos permitir que bajo la justificación de la situación que se vive en el Ecuador se nos quiera venir a imponer un atentado más a la soberanía. Ni tampoco, si se quiere en realidad la unidad de los trabajadores, de los pueblos, de la gente aquí en el Ecuador, no está bien entonces que se piense en medidas que afectan los intereses de los trabajadores y los pueblos. Hace pocas semanas se aprobó una ley en la que se perdona más de 2.000 millones de dólares a los evasores de siempre, pero también se pone un salario de $10 al salario básico. En estos momentos se está pagando los impuestos prediales y mucha gente está denunciando de que hay alzas y se está cobrando un impuesto por supuestas obras que se hicieron en el 2015. Entonces no puede crearse un ambiente para distraer, para que se vayan metiendo una serie de medidas. Se está discutiendo una ley relacionada al sector eléctrico, en la que se apunta a la privatización, en la que se está estableciendo entonces que la participación privada en este sector le da también la posibilidad de alzas de tarifa. Ya se está hablando entonces también de que la consulta iría por el tema laboral. Y ya escuchamos lo que dijo Alberto Dajit en relación al tema laboral para asegurar la inversión extranjera, para asegurar la inversión de capitales y para asegurar el desarrollo del asunto productivo, que significa afectar los derechos de los trabajadores que han sido conquistados hace algún rato. Entonces, repito, este momento que vivimos es difícil, es complicado, requiere de algunas medidas, pero algunas medidas ciertas, algunas medidas efectivas, no de medidas que sean simplemente de pantallazo, medidas que sirvan para resolver los problemas, y no pueden haber medidas que afecten los bolsillos de la gente en esta etapa. Celebramos la presencia hoy en este espacio de don Juan Bajaña. Y a propósito a la familia Bajaña, debo saludar y corregir. El abogado de la familia es nuestro compañero, amigo y colega Jacinto, ¿no? Jacinto Bajaña. Como vocero oficial, yo quiero apelar a su experiencia por los años que le he visto en su trajinar. Voy a evocar. Martin Luther King no solo que fue un defensor, sino un hombre con mente preclara. Que esas luchas se convirtieron en derechos civiles, laborales, en un cambio no solamente en su lucha a través de las diversas manifestaciones, se convirtieron. ¿Cómo plasmar? Porque les he visto a ustedes, y doy fe, desde mi época de estudiantil, de dirigente estudiantil, siendo ejemplos, saliendo a poner su voz y sus ideas.
hay la necesidad también, hoy que lo tengo frente a frente, esa situación que usted señala, el devenir de los problemas de la descomposición social, atacando de raíz. La historia de nuestro país tiene en sus capítulos principales la historia de la lucha del movimiento obrero y popular. Aquí hubo un 29 de mayo de 1969 que permitió darle una opción clara, efectiva a la juventud cuando se abrieron las puertas de la universidad. Esa fue una etapa muy importante en que un gran número de gente pudo ser profesional y pudo estar al servicio de los pueblos del Ecuador. En este país también la lucha por los derechos humanos se ha venido sosteniendo en diferentes escenarios, en diferentes momentos, y eso ha posibilitado que en las leyes, en la legislación del Ecuador, sean reconocidos no solamente el derecho a la vida como un derecho humano, sino también el derecho al trabajo, el derecho a una serie de aspiraciones de carácter popular. El movimiento obrero y popular también en este país, a diferencia de lo que ha sucedido en otros, ha podido preservar buena parte de los derechos alcanzados en el plano laboral, a diferencia de lo que sucede en algunos países de América Central, en donde el movimiento sindical prácticamente ha sido eliminado, o en otros lugares ha sido cooptado. Entonces, la lucha del movimiento obrero y popular es la que permite mantener ahora la lucha por los derechos, porque aún existen derechos en este país que han sido alcanzados mediante la acción popular. Y por eso una de las tareas que están planteadas ahora es defender los derechos, que significa también la defensa del derecho a la vida. Porque no se trata de vivir nada más, se trata también de tener las condiciones para vivir como seres humanos. Esto es tener servicios básicos que puedan resolver los problemas. No podemos decir que es vida si no se tiene el servicio de salud pública. Todos conocemos la situación crítica, la situación complicada que existe allí para principalmente a la gente del pueblo. Hoy están planteados también continuar la defensa, en este caso, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como una institución de los trabajadores, de los afiliados, de quienes reciben el Montepío. De los jubilados. Por eso digo, de los afiliados, jubilados y pensionistas, ¿no? Todos ellos somos los dueños del Seguro Social. Pero vengo escuchando, y a propósito de ese tema, están escuchando aquí al vocero del Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador, Juan Bajaña, como una especie de un cuco que nadie lo puede. Dijo Dajid o dijo XY, cuando los que debemos estar abordando el tema no solamente son nuestros hermanos jubilados, que son los que los veo siempre allí, al menos en los entornos. Somos más de 3 millones, porque allí está la clase obrera y también está la clase patronal. El trabajo día a día que nutre al Seguro Social. Son esas primeras, las fuerzas, las que debemos de estar. Sí, nosotros hemos planteado que la ley de seguridad social debe tener cambios. Debe haber una nueva ley. Y el principal elemento tiene que ver quién dirige el IES. El IES tiene los problemas, tiene las complicaciones porque está dirigido por los deudores. Está dirigido por la gente que quiere que se privatice. Ya dijo el nuevo presidente del Consejo Directivo del IES que él acoge la propuesta de Augusto de la Torre, que es la propuesta del Fondo Monetario Internacional. Ya vemos la posición de los empresarios cuál es en este sentido. ¿Actos de corrupción existen en el IES? Claro que existen, pero existen porque hay una cabeza que no es la que dirige, la de los trabajadores, la de los jubilados, la de los pensionistas. Entonces, deben haber cambios. Necesitamos cambios porque el IES es la institución que recibe más recursos económicos en este país. Tiene las posibilidades de dar una atención de alta calidad, eficiente, solidaria. No puede quitarse el carácter solidario de la seguridad social aquí en el país. Ese es uno de los elementos que manifestaba que está planteado hoy en día, pero también están planteados otros temas. El tema del libre ingreso a las universidades. Gran cosa que hace el actual gobierno decir que este es un problema ahora en las universidades, que son ellas las que tienen que resolver el problema de los ingresos. Ya no pueden decirle a los jóvenes que es por falta de calidad que no pueden ingresar a la universidad. Se están quedando fuera de la universidad gente que alcanza 800, 850 puntos, que significa una nota muy buena. Se están quedando fuera de la universidad por la responsabilidad de este Estado que es excluyente,
este Estado que limita, que impide que la juventud tenga posibilidades. Le falló el señor gobierno, don Guillermo Lasso. Hemos dicho que el gobierno de Noboa es un gobierno continuista. Veamos lo que está haciendo el gobierno de Noboa y lo que hizo el gobierno de Correa, Moreno y de Lasso. Todos ellos perdonaron deuda de los grandes empresarios. Todos ellos de manera legal. O sea, el robo fue legal, como dirían la gente del pueblo. Todos ellos mantenían un sistema a la juventud de negarles opciones de estudio. Todos ellos han mantenido todo este sistema que impide el libre ingreso a la universidad. Y no solamente en ese plano. Podemos ver también cuáles han sido las prioridades en los presupuestos. Cuáles son las condiciones en las que existe la situación de educación, de salud, de seguridad, de vivienda aquí en el Ecuador. Entonces, mientras existan gobiernos de las oligarquías, mientras existan gobiernos que defiendan este tipo de sistema, el sistema capitalista, la factura no las pasarán a los trabajadores, a la gente del pueblo. Por eso es que los comunistas, marxistas, leninistas decimos, necesitamos la unidad, la acción de los trabajadores en el propósito de un cambio de estructura. Pero un la cambio gente de sociedad. quiso un cambio. Juan Bajaña Granja nos acompaña, vocero del Comité Provincial del Guayas, del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, PSML. La gente quiso un cambio y en las últimas elecciones votó precisamente por ese cambio que vio en el presidente actual de la República, Daniel Noboa, porque dijo: en esta crisis de inseguridad necesitamos a alguien que venga a resolver los problemas. En esta crisis económica se necesita a alguien que haya puesto todo de sí para que haya circulante, para que se recupere la economía del país. ¿Hay realmente la posibilidad de cambio que vio el pueblo ecuatoriano en las urnas con el presidente Noboa? Todos los resultados que han habido últimamente es la expresión del anhelo de cambio de la gente del pueblo. Si la gente votó por Correa, era aspirando a una situación diferente. Posteriormente votó por Lasso, creyendo de que iba a ser un gobierno diferente al anterior. Y así mismo sucedió ahora, supuestamente con una juventud, con un apolítico y cosas por el estilo. Mientras exista en el gobierno representantes de los mismos de siempre, de los grupos económicos de la oligarquía, la situación no será diferente. Desgraciadamente, la burguesía sigue teniendo una capacidad de engaño, pero dice que no hay mal que dure 1000 años, ni cuerpo que lo resista, ni una mentira puede durar eternamente. El anhelo de cambio se va expresando y calificando en los diferentes sectores populares. Y es por ello que es importante las acciones que hacen organizaciones como Unidad Popular, como el Frente Popular, como el FUT, que a diferencia de otros sectores que buscan llegar a la gente para negociar intereses particulares, son estos sectores que van desarrollando la unidad popular. Bien se ha dicho, en este país se ha configurado la tendencia democrática de izquierda, que expresa el principal deseo o representa verdaderamente el anhelo de cambio en ¿Cuál este es la país. propuesta? ¿Cuál es la solución que se ve en este momento, que se pretende en este momento, en el que se ha dicho hay un plan Fénix que algunos lo han criticado porque aún no se ve? Hay 2 proyectos de ley económicos urgentes que debe discutirse en la Asamblea Nacional. El uno ya está aprobado y está ya en el registro oficial, otro que se discute, pero también hay una propuesta de consulta popular. A diferencia de lo que propone el presidente de la República y este gobierno de Daniel Noboa, ¿qué proponen los sectores populares y las organizaciones que usted ha mencionado? Bueno, dicen que Fito se fue en el Fénix, porque nadie daba razón de cómo era, ni para qué era, ni cosa por el estilo, ¿no? Las declaraciones de la ministra del Interior eran muy confusas, que no demostraban nada en relación a ello. Existen las propuestas de las organizaciones que he manifestado en torno, en primer lugar, a la defensa de la vida alrededor de los derechos. Existen derechos que los distintos gobiernos, y este también se apunta a afectar. Ya se está hablando nuevamente del trabajo por hora, o sea, de medidas para seguir precarizando el tema laboral. Se han hablado también, entonces, les decía, de estos proyectos de ley. Ya se aprobó el de condonar la deuda más de 2.500 millones a los empresarios, ¿ya? Que eso no resuelve. Se habla de un déficit de 9.000 millones de dólares en la caja fiscal. Y como, igual que los otros gobiernos, ¿cuál es la solución? No dar presupuesto que corresponde a educación, a salud, despedir trabajadores del sector público, pero no se plantean no pagar la deuda externa. Más por el contrario, a recomendación del Fondo Monetario Internacional, entraron a vender reserva de oro, ¿no? Que es
una plata que es de los ecuatorianos. Pero porque eso parte de la reserva. una propuesta para poder encontrar, no afectar al pueblo, una propuesta de parte de acá, de quienes sienten y viven todos estos días. Sectores, ¿Con qué? ¿Cómo podemos hacer? Los sectores populares partimos del principio que quienes más ganan, quienes más plata tienen, deben pagar más. En este sentido, primera cosa, que se cobre lo que deben a los deudores, a los evasores. Primera parte de eso. Segunda, de los patrimonios, de las grandes fortunas que existen, debe haber un mayor aporte al Estado. Debe haber en este sentido también. O sea, se está hablando también de la renegociación del Estado con las empresas telefónicas celulares, ¿ya? Ahí hay otro recurso. Una parte que estamos planteando los sectores populares es la fuente de ingreso, la fuente de consecución de recursos, pero la otra también, ¿para qué esos recursos? ¿A dónde tienen que estar dirigidos? Y en este país, la pequeña y mediana producción constituye una de las fuentes más importantes en la generación de empleo y en resolver los problemas internos de este país. Por eso entonces la pequeña y mediana producción agropecuaria tiene que recibir una política de atención en diferentes órdenes, desde el crédito, pasando por la comercialización y también atendiendo en el tema de la producción. Entonces los sectores populares siempre hemos tenido planteamientos para que se resuelvan los problemas sin afectar los bolsillos del pueblo. Los comunistas condenan la violencia contra el pueblo desde estos grupos violentos que no son ni políticos ni nada de ellos, sino al margen de la ley. Yo comencé manifestando nuestra solidaridad con la gente del pueblo, que es la principal afectada de todo este ambiente de violencia que se vive ahora en el Ecuador. Y decía que son los dueños de pequeños y medianos negocios, la gente de los barrios pobres, la juventud, la principal afectada de todos estos temas. Nosotros señalamos que existe un Estado que se caracteriza por la violencia. Ahora la violencia se manifiesta de esta manera, pero la violencia también se manifiesta cuando a los estudiantes se les niega ingresar a la universidad. La violencia también se manifiesta con una serie de medidas que atentan a los derechos de las mujeres, por ejemplo, en este caso, cuando se limita el derecho a la salud, el derecho a la educación, cuando se despide a los trabajadores. Lo que estamos viviendo ahora es un nivel mayor de la violencia, que es generado por este Estado que tiene una razón de existir, que es ampliar los beneficios, las riquezas de las grandes oligarquías, y se llama capitalismo. Juan Bajaña Granja, aquí se escuchan las ideas de los ecuatorianos. Gracias por venir a Radio Morena. Bien, gracias a ustedes y reafirmo el llamado del Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador a la gran unidad de los trabajadores y los pueblos para defender la vida, para defender nuestros derechos, a no permitir que bajo este ambiente se quieran implementar medidas que afectan los bolsillos de la gente. Ya se implementó una ley, está en camino otra, se están cobrando impuestos que van más allá de lo pesado. Hay que tomar medidas ahora para enfrentar el tema de la violencia. Uno de ellos es que se cree confianza en la población, haciendo la depuración que corresponde en las cúpulas de las Fuerzas Armadas y la policía. En el hecho de que se dote también a la gente de condiciones para trabajar, para poder combatir también la pobreza. La guerra no es solamente en esos niveles, la guerra también es contra la pobreza, contra la injusticia. La nube de tragedias no son eternas. 7:30 minutos en Radio Morena. Señor director general de la estación, es Ecuador el que queremos, el que buscamos. Sí. Es Ecuador fuerte. Un Ecuador unitario, un Ecuador unido, más aún en este momento en la que todos los líderes nacionales, de derecha, izquierda, centro derecha, los comunistas, los socialistas, los obreros, todo el mundo juntos por tratar de vivir en paz. Viva y majestuosa como el Ande, fecunda cual la selva tropical. Airosa y anhelante de infinito, el